saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. Quiero hablarte en este vídeo de cómo puedes usar la lectura para mejorar tu escritura, de la influencia que tiene la lectura para cualquier escritor. Leer es fundamental para cualquier escritor y es una de las actividades a las que tenemos que dedicar mucho tiempo. Escribir, leer y hacer marketing son las tres actividades principales a las que debería dedicarse un escritor. No basta solo con escribir, porque la lectura es una de las fuentes principales de inspiración que puede adquirir cualquier escritor. En primer lugar, el leer muchos libros, el leer buenos libros, el leer libros que te gusten. Lo ideal sería leer libros que te gusten, del género que te interese, pero que fueran grandes obras de referencia para poder aprender más. Pues lo que hace es ampliar tu vocabulario, aprendes palabras y por lo tanto cuantas más palabras tienes, más rico es el mundo en el que vives, más plena, más compleja es tu visión de la realidad, porque nosotros, el ser humano, expresa la realidad a través de las palabras. Los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. Cuantas más palabras tienes, más amplio es tu mundo. Por lo tanto, el conocer nuevas palabras, el ampliar tu vocabulario, amplía tu visión de la realidad y por lo tanto el leer para aprender nuevo vocabulario es algo absolutamente bueno para ti y que te recomiendo. También la lectura te ayuda a comprender mejor las estructuras narrativas. Tú cuando has leído 30 libros de thriller y ves que la estructura narrativa de los libros bestseller, de los libros que funcionan, de los libros que enganchan a la gente es siempre la misma, ahí comienzas a entender mucho mejor cómo contar una historia. Si además te inspiras en grandes escritores que tenían esa habilidad de enganchar, atrapar, seducir al lector, el leer a esos autores, eso te ayudará a mejorar muchísimo como escritor. Por lo tanto, la comprensión de estructuras narrativas es otra de las razones fundamentales por las cuales deberías leer. Luego, también la lectura desarrolla pensamiento crítico, amplía tu visión del mundo, te da nuevas ideas, te ayuda a entender mejor la realidad en la que vives. O sea, te ayuda a visionar cómo son las cosas, a comprender mejor la sociedad, a comprender mejor a las personas. Por lo tanto, crea un pensamiento de mucha más complejidad y profundidad. Y eso se notará en tus libros. Y por lo tanto, si consigues mejorar tu pensamiento crítico, serás mejor persona y serás, sin lugar a dudas, mejor escritor. Otro de los elementos fundamentales de la lectura es que te ayuda a inspirarte, o sea, te da una inspiración creativa. Muchas ideas para grandes libros han salido de leer a otros autores y eso no es copiar, eso es inspirarte de lo que otros han hecho. Igual coges un libro que se ha hecho hace 200 años y puedes coger una idea de ahí y adaptarla al mundo actual. La lectura nos da una inspiración total, completa, y nos ayuda sin lugar a dudas a tener mejores ideas y a ser mejores escritores. Es como el motor, o sea, la lectura es el motor de la inspiración del escritor y por lo tanto yo te recomiendo absolutamente que leas para inspirarte. También la lectura te ayuda a mejorar la gramática y la sintaxis. Si tú lees a grandes genios de la literatura, que son muy buenos escritores, con libros muy bien hechos, con frases muy bien trabadas, pues ves cómo usan la gramática, ves cómo usan la sintaxis de las frases y por lo tanto, por imitación, de una manera casi inconsciente, estarás mejorando como escritor. También te ayudará a entender diferentes géneros. Quizás te gusta mucho un género, por ejemplo la literatura romántica, pero igual te gustaría leer un libro de misterio o un libro de terror para entender cómo funcionan esos géneros. El tener una comprensión amplia de diferentes géneros literarios, sin lugar a dudas, es algo que te ayudará a mejorar como autor. Y por lo tanto, leer libros de diferentes géneros, quizás géneros distintos a los cuales tú estás acostumbrado a leer, te puede ayudar a mejorar mucho como escritor. También te ayuda a identificar errores comunes. Si lees el libro de los grandes genios de la historia de la literatura, no sé, Tolstoy, por decir algo, y luego lees un autor actual, quizás te des cuenta de que cosas que sí funcionaban en Tolstoy, o sea, en este autor no funcionan. Te darás cuenta, leyendo autores quizás no tan reputados, qué errores comunes suelen cometer. Y por lo tanto, eso te ayudará a evitarlos.
Es decir, el poder comparar literatura muy buena con literatura quizás no tan buena te ayudará a establecer una comparación que te hará evitar estos errores comunes que cometen muchos autores cuando están comenzando a escribir. También la lectura te ayuda a fortalecer la empatía. Cuando tú lees un libro, entras en la mente de otra persona, entras en sus emociones, entras en sus pensamientos, sobre todo si hay un narrador omnisciente. Y por lo tanto, el comprender cómo otras personas sienten la realidad, entienden la realidad en la que viven, eso sin lugar a dudas te ayuda a ponerte en el lugar del otro y eso es fortalecer la empatía. Un escritor necesita tener empatía porque si está interactuando con diferentes personajes, pues necesita saber cómo se sienten esos personajes y cómo van a actuar esos personajes. Necesita tener la capacidad para ponerse en el lugar de cada uno de los personajes de su novela y por lo tanto para hacer eso necesitas tener una buena empatía y leer te ayuda a mejorar esa capacidad de empatía. También te ayuda a leer, a conocer técnicas literarias. Hay muchos libros que utilizan técnicas literarias innovadoras como por ejemplo el Ulises de James Joyce o Tiempo de silencio de Luis Martín Santos o 5 horas con Mario de Miguel Delibes que usa el monólogo interior. Igual aprendes técnicas literarias que no conocías o que nunca has utilizado y esas lecturas de esos libros te ayudarán a conocer otras técnicas literarias y quizás puedas llegar a implementar alguna de ellas. También la lectura nos ayuda a mejorar la cohesión y la coherencia de nuestra novela. Si somos capaces de leer grandes obras literarias y vemos cómo todo encaja, cómo existe esa cohesión y esa coherencia interna dentro de esa novela, seremos más capaces de imitar esa cohesión, esa coherencia en nuestro propio libro. También la lectura de otros autores te ayuda a desarrollar tu voz propia, es decir, tú no tienes por qué convertirte en el imitador de lo que hace otro escritor, sino que tienes que ser capaz de desarrollar tu manera de ver el mundo. En este mundo en el que vivimos actual, donde todo es como impersonal, todo inteligencia artificial, imágenes hechas por IA, vídeos hechas por IA, etc. Algo que tiene valor y tendrá más valor todavía en el futuro es tu voz propia. Tu individualidad como ser humano, tu capacidad para ver la realidad, tu visión del mundo. O sea, eso es inimitable y por lo tanto el leer a otros autores lo que hace es que seas también tú más capaz de desarrollar tu voz propia, tu propio estilo y tu manera de entender el mundo. Luego también otra de las virtudes que tiene la lectura para los escritores es que te da un mayor entendimiento de tu público objetivo. Tú puedes ser un escritor de novela romántica y quizás no has acabado de entender qué quiere el público. En cambio, si lees 10 novelas exitosas de literatura romántica de otros autores, ahí entenderás qué quiere el público. Porque el público premia al escritor que le da lo que quiere leer. Entonces, si tú lees grandes obras bestseller, verás lo que el público quiere y por lo tanto eso te puede ayudar a entender mejor el público objetivo al cual tú te diriges. También la lectura refuerza la disciplina y la paciencia, el tener la capacidad cada día de sentarte, leer durante 1 hora, 2 horas o lo que sea. Yo leo todos los días, por ejemplo. Leo todos los días. No hay un solo día en que no lea. Aunque sean 10 minutos, media hora, 1 hora, lo que puedo. Intento leer todos los días porque para mí es también algo que me ayuda a mejorar, no sé, mi salud mental y a sentirme mejor conmigo mismo, porque la lectura es en cierto sentido una forma de meditación, igual que la escritura, y es una manera de estar contigo mismo y por lo tanto es un tiempo de autorreflexión, de introspección, que en este mundo tan ajetreado en el que vivimos es un momento, la verdad, para disfrutar y vivir mucho mejor al ser capaces de leer. También la lectura te ayuda a conocer diferentes culturas. Tú vives en un mundo, en un entorno cultural, etc. Si tú lees una novela histórica, pues entenderás cómo vivían las personas de esa época. Si tú lees una novela que pasa en otro país lejano donde nunca has estado, pues entenderás cómo viven esas personas. Eso ayudará a mejorar tu comprensión de la realidad. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho a entender muchas cosas de la España contemporánea leer a Galdós. Los episodios nacionales, que es algo que sucede en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Entonces,
cosas que pasaron hace más de 100 años, a mí me ayudan a entender lo que ha pasado hoy en día. Es decir, la lectura me ayuda a entender mejor el mundo en el que vivo, incluso lecturas de libros de cosas que pasaron hace muchos años. También la lectura te ayuda a mejorar la ortografía. Si tú lees libros bien escritos, pues te puedes fijar más en cómo se escriben las palabras, en las reglas ortográficas, etc. Y por lo tanto, de manera inconsciente vas a mejorar tu propia ortografía. Además, la lectura te ayuda a mejorar el entendimiento de la estructura argumentativa. La introducción, desarrollo, desenlace, cómo este escritor usa los cliffhangers, cómo engancha al lector, cómo te pone aquí un descanso, luego hay una acción, luego al final, cómo se van manejando los tiempos narrativos, es algo que puedes aprender leyendo a otros autores. También yo creo que una de las características principales de la lectura es que fomenta la autorreflexión. Te ayuda a mejorar como escritor, te ayuda a mejorar como ser humano, te ayuda a ser más culto, te ayuda a ser más inteligente. La lectura es gimnasia mental y por lo tanto yo creo que leer buenos libros, leer libros que te gustan es una de las actividades fundamentales a las que debe dedicarse cualquier escritor. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, queremos ayudarte, podemos ayudarte a publicar tu libro. Somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.